domingo de Pascua o domingo de Divina Misericordia, el Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 12 de abril de 2026. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay una puerta que todos conocemos. No tiene que ser de madera ni de hierro. Puede ser la puerta de tu cuarto, la puerta de tu corazón, la puerta de esa habitación interior donde vas a esconderte cuando el mundo se vuelve demasiado grande, demasiado ruidoso, demasiado cruel. Y hay momentos en que esa puerta no solo la cerramos con llave, la trabamos por dentro, la bloqueamos con todo el peso de nuestra desilusión, de nuestro miedo, de nuestras heridas que todavía no han cicatrizado. Y lo peor no es que la cerremos, lo peor es que nos quedamos ahí dentro, solos, convenciéndonos de que nadie puede entrar, de que nadie debería entrar, de que es mejor así. Eso es exactamente lo que estaban haciendo los discípulos la noche del primer día de la semana. Puertas cerradas, ventanas selladas, el corazón endurecido por el golpe de la cruz, paralizado por el miedo a que lo que le pasó al maestro les pasara también a ellos. Habían apostado todo por un hombre que ahora estaba muerto, o eso ellos creían hasta hacía pocas horas. Habían dejado sus redes, sus familias, sus trabajos, sus seguridades, y ahora todo parecía reducirse a una habitación oscura, con el olor del miedo flotando en el aire y el sonido del silencio pesando sobre sus hombros como lápidas. Quiero que te quedes un momento con esa imagen. No la veas como algo lejano, como algo que le pasó a un grupo de hombres hace 2000 años en una ciudad de Medio Oriente que ni siquiera puedes ubicar bien en el mapa. Quiero que la veas como algo que te pertenece, porque si en este momento estás aquí escuchando esta reflexión, es posible que tú también tengas una puerta cerrada. Quizás llevas meses así, quizás llevas años, quizás el golpe fue tan fuerte, la traición tan profunda, la pérdida tan devastadora, que decidiste que era más seguro vivir con las puertas cerradas que volver a arriesgarte a que alguien te lastime. Y lo entiendo con todo mi corazón. Pero hoy la palabra de Dios viene a decirte algo que va a romper ese silencio. Jesús entra aunque las puertas estén cerradas. No necesita que tú abras, no necesita tu permiso,
No necesita que estés listo, que estés preparado, que hayas resuelto todas tus dudas, que hayas limpiado tu historia, que hayas dejado de llorar. Él entra y lo primero que dice no es por qué me fallaron, no es dónde estaban cuando me crucificaron, no es les dije que era el Mesías y no creyeron. Lo primero que dice, lo primero que sale de su boca resucitada es: la paz esté con ustedes. Quédate con eso, guárdalo como si fuera lo más valioso que tienes, porque lo es. Antes de que sigamos, quiero pedirte algo. Si esto que estás escuchando está tocando algo dentro de ti, si hay algo que se mueve, algo que duele o algo que comienza a respirar otra vez, escríbelo en los comentarios. Cuéntanos dónde estás. No tienes que dar tu nombre, no tienes que explicar toda tu historia. Solo dinos: aquí estoy con las puertas cerradas. O si ya estás del otro lado, Jesús entró. Esos testimonios son los que sostienen esta comunidad. Cada comentario tuyo es una vela que enciendes para alguien que está en la oscuridad. Y si aún no eres parte de esta familia espiritual, este es el momento. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque cada día hay una palabra que puede cambiar el rumbo de tu jornada. Ahora sí, sigamos. La escena del Evangelio de hoy es una de las más densas, más cargadas, más llenas de significado teológico y humano de todo el Nuevo Testamento. Juan, que es el más contemplativo de los evangelistas, el que más se detiene en los detalles, nos pinta este cuadro con una precisión que no es accidental, al anochecer del día de la resurrección, es decir, el mismo día. La misma mañana en que María Magdalena había corrido desde el sepulcro vacío gritando que el Señor había resucitado, esa misma tarde, esos mismos discípulos todavía están encerrados. Recibieron la noticia. Probablemente Pedro y Juan habían corrido al sepulcro y lo encontraron vacío, con los lienzos dobladitos, con la sábana que cubría la cabeza separada y enrollada en un lugar aparte. Habían visto, habían escuchado, y sin embargo siguen con las puertas cerradas. Esto es importante porque desmonta uno de los grandes mitos espirituales con los que vivimos, el mito de que la información es suficiente para transformar. Hay personas que llevan décadas yendo a misa todos los domingos, que se saben los 10 mandamientos de memoria, que han leído la Biblia de tapa a tapa y aún así viven con las puertas del corazón cerradas con doble llave. Porque el conocimiento intelectual de la resurrección no es lo mismo que el encuentro personal con el resucitado. Y esa distinción lo cambia todo. Los discípulos sabían que el sepulcro estaba vacío, pero todavía no habían visto a Jesús. Y hay una distancia infinita entre saber que algo ocurrió y haber sido tocado por eso que ocurrió. Esa distancia es la que Jesús viene a cruzar esta noche, y la cruza de la manera más inesperada, atravesando paredes, sin llamar, sin pedir permiso, sin una larga carta de presentación explicando quién es y qué viene a hacer. Solo se planta en medio de ellos y dice: la paz esté con ustedes. Ahora bien, ¿qué clase de paz es esta? Porque hay muchas clases de paz que el mundo ofrece y que al final no son paz. Está la paz del que simplemente ya no le importa nada, la resignación disfrazada de serenidad. Está la paz del que se anestesia con trabajo, con entretenimiento, con sustancias, con relaciones que lo mantienen ocupado para no sentir el vacío. Está la paz del que ha decidido reducir tanto sus expectativas que ya no espera nada de nadie, incluido Dios. Esa no es la paz de Jesús. La paz que Jesús trae esa noche en Jerusalén es la paz que nace de haber vencido la muerte. No la paz de quien se resignó a morir, sino la paz de quien murió y venció. Es la paz de quien ha estado en el fondo del abismo más profundo, en el lugar donde toda esperanza humana se apaga y ha salido de allí con vida. Es una paz que tiene cicatrices. Y eso es lo más revelador de toda esta escena. Después de decir: la paz esté con ustedes, lo primero que hace Jesús es mostrarles las manos y el costado. Las manos con los agujeros de los clavos, el costado con la herida de la lanza. El resucitado no llega con un cuerpo perfecto, sin marcas, sin historia. Llega con sus heridas abiertas, visibles, palpables. ¿Por qué? Porque el Dios que tiene el poder de resucitar a los muertos no tiene el poder de borrar sus propias cicatrices. Claro que tiene ese poder, pero no las borra, las conserva y las muestra. Y eso es una de las revelaciones más profundas que el Evangelio nos da sobre la naturaleza de Dios y sobre el significado del sufrimiento humano.
Dios no borra las heridas, las transfigura, las convierte en fuentes de luz. Las cicatrices de Jesús no son señales de derrota, son credenciales de victoria. Son la prueba de que Él estuvo ahí en el dolor más hondo, en la oscuridad más densa y salió. Y ahora, cuando tú le muestras tus heridas, cuando le dices, mira lo que me hicieron, cuando le confiesas, mira lo que he hecho, Él no se escandaliza, no aparta la mirada. Al contrario, te muestra las suyas. Te dice, yo también estuve allí y mira, estoy aquí. Ese es el fundamento de la divina misericordia que hoy celebramos. No es un sentimentalismo barato, no es un Dios que hace la vista gorda ante el pecado. Es un Dios que conoce el dolor desde adentro, que cargó con el peso de toda la humanidad rota y que aún así dice, la paz esté con ustedes. Yo no vine a condenar, vine a sanar. Vivimos en un mundo que acumula heridas a una velocidad que nos supera. Mientras preparaba esta reflexión, los noticieros del mundo seguían hablando de lo mismo de siempre multiplicado por 100. La guerra en Ucrania, que ya lleva más de 4 años sin señales claras de paz, con ciudades que ya nadie reconoce porque quedaron reducidas a escombros y a nombres en lápidas improvisadas. El conflicto en Gaza, donde el número de muertos civiles sigue escalando y el mundo debate cifras mientras familias enteras desaparecen bajo los bombardeos. Las hambrunas en el Cuerno de África y en Sudán, donde hay niños que mueren no por bombas sino por el crimen silencioso del hambre, que no hace ruido en las portadas pero devora vidas con la misma ferocidad. Los migrantes que siguen cruzando el Mediterráneo en barcazas que se hunden y que aparecen en las estadísticas como números, no como los padres, hijos, madres, abuelos que son. Y más cerca de nuestras casas, la violencia que corroe las entrañas de nuestras ciudades latinoamericanas, el narcotráfico que recluta a los jóvenes que el Estado abandonó, las madres que buscan a sus hijos desaparecidos con una foto y una vela y una esperanza que se niega a morir aunque todo conspira para apagarla. En este mundo así, en este mundo con tanto dolor acumulado, la pregunta no es retórica. Tiene sentido hablar de resurrección, tiene sentido hablar de paz cuando el mundo está en llamas. Tiene sentido este domingo de la Divina Misericordia cuando la misericordia parece ser el recurso más escaso del planeta. Y yo les digo, precisamente por eso, precisamente porque el mundo está así, es que este evangelio de hoy no es un lujo espiritual para gente bien alimentada que tiene tiempo de filosofar sobre Dios. Es oxígeno puro para gente que se está ahogando. Es el único mensaje que tiene la potencia suficiente para atravesar paredes, igual que Jesús atravesó las paredes de aquella habitación cerrada. Porque la misericordia de Dios no es una idea bonita, es la única fuerza en el universo capaz de hacer algo nuevo en medio de la destrucción. Pero volvamos al texto porque hay algo que no podemos pasar por alto. Después de darles la paz y mostrarles sus heridas, Jesús hace algo que cambia para siempre la naturaleza de la iglesia. Sopla sobre ellos, sopla. ¿Les suena eso a algo? El primer capítulo del Génesis, el Espíritu de Dios soplaba sobre las aguas del caos. El barro que se convierte en Adán porque Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Y ahora aquí, en esta habitación oscura con olor a miedo, el resucitado sopla sobre estos hombres asustados y les dice, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Esto no es una anécdota litúrgica, esto es la segunda creación. Así como Dios sopló vida en el primer hombre de barro, así Jesús sopla vida nueva en estos hombres quebrados. Y el signo de esa vida nueva no es que ahora vuelen, no es que se vuelvan inmunes al dolor, no es que de repente todo sea fácil. El signo es que reciben el poder de perdonar, el poder de perdonar. Se dan cuenta de lo que eso significa. El perdón es el acto más parecido a Dios que un ser humano puede realizar, porque perdonar no es natural en nosotros. Naturalmente somos criaturas de reciprocidad. Me das, te doy, me hieres, me defiendo, me destruyes, te destruyo. La ley del talión está grabada en nuestra biología evolutiva, pero el perdón rompe ese ciclo. El perdón dice, no voy a devolverte lo que me diste. Voy a hacer algo completamente diferente, voy a soltarlo, voy a dejarlo ir, no por ti, sino por mí, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco ser libre. Y Jesús en este momento les dice a estos hombres asustados que escondidos detrás de sus puertas cerradas, ustedes ahora tienen ese poder, el poder de romper cadenas, el poder de soltar, el poder de crear nuevos comienzos donde todo el mundo solo ve finales.
Eso es la iglesia, no un edificio, no una institución, no un conjunto de reglas. La iglesia es la comunidad de los que han recibido el soplo del resucitado y que por eso pueden hacer lo que el mundo declara imposible: perdonar, reconciliar, sanar, comenzar de nuevo. Y aquí es donde entra Tomás, el famoso Tomás, el que ha cargado durante 20 siglos con el mote de el incrédulo, como si su duda fuera una mancha en su historial. Pero espera un momento, porque si lees el texto con cuidado te das cuenta de algo. Tomás no estaba cuando Jesús apareció. ¿Por qué no estaba? El Evangelio no lo dice, y ese silencio es elocuente. Estaba afuera buscando comida. Estaba tan roto que ni siquiera podía estar con los demás. Salió a llorar solo porque el dolor es demasiado privado para compartirlo con otros. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando regresó y los demás le dijeron: hemos visto al Señor, él dijo algo que todos en algún momento hemos dicho, aunque no nos hayamos atrevido a decirlo en voz alta: si no lo veo, no lo creo. Y aquí es donde quiero que hagamos una pausa real, porque hay mucha gente que se siente identificada con Tomás y tiene vergüenza de admitirlo. Hay personas que llevan años en la fe y que en el fondo tienen una duda que no se atreven a confesar porque les parece que es una traición, que es una señal de debilidad, que los otros los van a mirar mal. Yo creo, pero hay días en que no sé si Dios está. Hay momentos en que rezo y siento que hablo con el techo. Hay noches en que me pregunto si todo esto no es una historia que nos contamos para soportar el miedo a la muerte. Si eres esa persona, bienvenido, estás en el Evangelio. Tomás eres tú y Jesús no te condena, Jesús viene a buscarte. 8 días después, 8 días, los discípulos han tenido una semana entera con esa experiencia del resucitado y Tomás ha tenido una semana entera con su duda. No sabemos qué pasó en esos 8 días. No sabemos si los discípulos intentaron convencerlo, si mostraron frustración ante su escepticismo, si tuvieron largas noches de conversación. No sabemos si Tomás tuvo momentos de casi ceder y luego se volvió a aferrar a su duda. Lo que sí sabemos es que al 8º día Tomás estaba ahí, todavía dudando, pero ahí, y eso ya es mucho. Eso ya es fe en estado embrionario, quedarse aunque no entiendas, quedarte aunque no hayas visto, seguir viniendo aunque no tengas respuestas. Y entonces Jesús entra de nuevo, puertas cerradas de nuevo, la misma paz de nuevo, y se dirige directamente a Tomás, no a los otros, a Tomás. Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Jesús sabía exactamente lo que Tomás había dicho 8 días atrás. Sabía las palabras precisas: si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y Jesús repite esas mismas palabras casi al pie de la letra, no como recriminación, como invitación, como si dijera: escuché todo lo que dijiste, sé exactamente dónde estás parado y vine aquí por ti. Dios sabe lo que dijiste cuando pensabas que nadie escuchaba. Dios escuchó tus palabras de duda, tus palabras de enojo, tus palabras de ¿dónde estás?, tus palabras de ¿por qué? Y no vino a regañarte, vino a mostrarte sus manos. El texto no dice que Tomás haya tocado. El Evangelio no dice que Tomás efectivamente metió el dedo y la mano. Solo dice que Jesús se lo ofreció y que Tomás respondió con la confesión más alta que hay en todo el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. 2 palabras en griego: Kyrios mou kai theos mou, mi Señor y mi Dios. El que más dudó terminó haciendo la afirmación de fe más clara y más completa de todos los discípulos. El que estaba fuera la primera vez terminó siendo el primero en llamar a Jesús Dios de manera directa y personal. La duda, bien atravesada, puede llevarte a una fe más profunda que la que nunca dudó. Eso no es un pretexto para quedarse en la duda permanentemente, pero sí es un consuelo real para los que están en medio del proceso. La duda que busca, que pregunta, que se queda aunque no entienda, esa duda es parte del camino, no el final del camino. Y entonces Jesús dice algo que nos incluye a todos nosotros, a todos los que estamos aquí 2000 años después: dichosos los que creen sin haber visto. Esa bienaventuranza es para ti, para mí, para el que escucha esta reflexión en su carro camino al trabajo, o en su cocina mientras prepara el desayuno, o en su cuarto de madrugada porque no puede dormir. Dichosos nosotros que no tuvimos el privilegio de ver las cicatrices con nuestros ojos físicos y sin embargo creemos. Dichosos nosotros que a veces también dudamos y sin embargo volvemos.
Dichosos nosotros que a veces también cerramos las puertas por miedo y sin embargo seguimos esperando que Él entre. En este punto de la reflexión quiero invitarte a algo. Si llevas tiempo siguiendo este canal y hay alguna homilía anterior que te marcó especialmente, que te ayudó a atravesar un momento difícil, que te dio luz cuando estabas en la oscuridad, te invito a que la busques y la vuelvas a escuchar hoy. Hay reflexiones sobre la fe en la prueba, sobre el perdón, sobre la esperanza en medio del sufrimiento, que quizás ahora, con lo que estás viviendo, las vas a escuchar con otros oídos. La palabra de Dios no se agota con una escucha. Cada vez que la vuelves a encontrar, ella te encuentra a ti desde un lugar diferente. Ahora quiero volver a la primera lectura, porque no podemos ignorarla. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos describe cómo era la comunidad primitiva, esa primera iglesia que nació exactamente de lo que estamos contemplando en el Evangelio, del encuentro con el resucitado y del don del Espíritu. Y lo que describe Lucas es algo que desafía todas nuestras categorías. Dice que eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones, que lo tenían todo en común, que los que tenían bienes los vendían y distribuían entre todos según las necesidades de cada uno, que se reunían diariamente en el templo y en las casas. Es decir, una comunidad de compartir, de oración, de Eucaristía, de cuidado mutuo, de alegría y sencillez de corazón. Una comunidad donde el más rico no era el que más tenía, sino el que más daba. Una comunidad donde nadie pasaba necesidad porque todos eran responsables de todos. ¿Utopía, ingenuidad histórica? No, es el fruto concreto del encuentro con el resucitado. Cuando una persona verdaderamente ha sido tocada por Cristo, cuando verdaderamente ha recibido su paz y su espíritu, la primera consecuencia no es que se vuelve más devota en privado. La primera consecuencia es que transforma su relación con los otros. Porque el espíritu que Jesús sopló no te lleva a encerrarte en una burbuja de bienestar espiritual personal, te empuja hacia afuera. Te empuja hacia el hermano, te hace ver en el otro no una amenaza, sino una presencia de Dios que espera ser reconocida y servida. Vivimos en una cultura que ha hecho del individualismo un estilo de vida y casi una virtud. En nuestras ciudades latinoamericanas, en nuestros barrios, en nuestras familias, el sálvese quien pueda se ha instalado como filosofía de supervivencia. Y es comprensible cuando el Estado falla, cuando las instituciones fallan, cuando la promesa del progreso se convierte en deuda y en frustración, cada quien busca proteger lo suyo. Pero esa lógica, aunque comprensible, mata la comunidad, mata la posibilidad de que algo nuevo nazca. La iglesia primitiva era escandalosamente diferente, tan diferente que la gente de afuera la miraba con asombro. El texto dice, toda la gente estaba llena de asombro, no enojo, no desprecio, asombro, porque lo que veían no tenía explicación desde la lógica del mundo. Gente que lo da todo, gente que se alegra con alegría genuina, no de plástico, gente que cuida al que sufre, gente que ora junta todos los días. Ese espectáculo era tan desconcertante, tan fuera de lo ordinario, que la gente no podía mirar para otro lado. Y esa es la misión de la iglesia hoy, no hacer grandes eventos, no competir con el entretenimiento secular, no llenar estadios con shows de luz y sonido, aunque eso tampoco sea malo en sí. La misión de la iglesia es ser tan radicalmente diferente en su manera de vivir, de relacionarse, de tratar al pobre y al que sufre, que el mundo que pasa por afuera se detenga y pregunte, ¿qué les pasa a esta gente? ¿Por qué son así? Y que la única respuesta posible sea, encontraron a alguien que cambió todo. Eso es evangelización, no un discurso, una vida. Pero para ser esa iglesia que asombra al mundo, necesitamos primero abrir las puertas, las nuestras, las del corazón, las de la comunidad. Porque si seguimos viviendo con el alma en modo búnker, si seguimos pensando que lo espiritual es una cosa privada que no tiene nada que ver con cómo tratamos al vecino, al migrante, al pobre, al que piensa diferente, entonces el soplo del resucitado no habrá llegado a todas las habitaciones de nuestra vida. Y aquí quiero meterme en un tema que a veces evitamos en la predicación porque incomoda, el dinero. El texto de los Hechos habla de manera muy concreta de que los que tenían bienes los vendían y distribuían entre todos. No dice que lo pensaban, no dice que lo sentían, no dice que rezaban por los pobres, dice que lo hacían, vendían y daban. Esto en el mundo de hoy suena a locura. Y precisamente por eso es tan potente.
porque la fe que no tiene consecuencias económicas y sociales es una fe anémica, una fe decorativa, una fe que puede coexistir perfectamente con cualquier injusticia porque no la desafía en ningún punto concreto. No estoy predicando el comunismo. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que vender todo y vivir en una comunidad hippie, pero sí estoy diciendo, con toda la fuerza que me da el Evangelio, que una fe que no cambia nuestra relación con el dinero, con la propiedad, con los que tienen menos, es una fe que necesita revisar si verdaderamente ha sido tocada por el resucitado. Porque el resucitado tiene cicatrices, y esas cicatrices tienen forma de heridas de pobreza, de exclusión, de injusticia. Y cuando nos muestra las manos, nos está mostrando también las manos de los que hoy trabajan sin descanso por un salario que no alcanza, de los que duermen en la calle a pocos metros de edificios vacíos, de los que cruzan fronteras desesperados porque en su tierra no hay futuro posible. La misericordia de Dios no es solo un sentimiento que nos consuela, es un mandato que nos mueve, es una energía que nos transforma de espectadores pasivos a protagonistas activos de la historia de salvación. Y aquí entra también la hermosa segunda lectura, esa carta de Pedro que es como un himno a la esperanza activa. Pedro, que negó a Jesús 3 veces, que estuvo tan roto que salió a llorar amargamente en la noche de la traición, este mismo Pedro ahora le escribe a las comunidades que sufren y les dice: alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor. Pedro no dice que no les pase nada malo. Pedro no promete una fe cómoda, sin sufrimiento, sin noches oscuras. Lo que dice es mucho más honesto y al mismo tiempo mucho más esperanzador. El sufrimiento puede ser el crisol donde la fe se purifica, como el oro en el fuego. El fuego no destruye el oro, lo purifica. Le quita todo lo que no es oro. Y la fe que ha pasado por el fuego tiene una pureza y una profundidad que la fe que nunca fue probada simplemente no puede tener. ¿Cuántos de ustedes han vivido eso? ¿Cuántos pueden dar testimonio de que fue precisamente en el momento más oscuro, cuando la fe se hizo más real, más concreta, más íntima? Cuando perdiste el trabajo y no sabías cómo ibas a alimentar a tus hijos y en ese momento rezaste de una manera que nunca antes habías rezado. Cuando el médico dijo esa palabra que cambia todo y de repente Dios dejó de ser una abstracción y se convirtió en el único punto de apoyo que te quedaba. Cuando la relación se derrumbó y en medio del dolor descubriste que había alguien que no te dejaba, aunque todo lo demás se iba. Eso es la fe en el fuego y sale brillando como nunca. Pedro dice algo más que quiero subrayar. A Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. Esto es exactamente lo que Jesús beatifica al final del Evangelio de hoy. Dichosos los que creen sin haber visto. Pedro le está escribiendo a gente que tampoco ha visto a Jesús físicamente. Gente que está siendo perseguida, que está sufriendo, que podría perfectamente preguntarse si todo esto vale la pena. Y Pedro les dice: no viste, pero amás, no tocaste sus manos, pero lo seguiste. Y eso, dice Pedro, los llena de una alegría radiante e indescriptible. Una alegría que el mundo no entiende porque no viene de las circunstancias, sino de una presencia interior que ninguna circunstancia puede apagar. Esa alegría que Pedro describe, esa alegría que llena a los creyentes incluso en medio de la tribulación, es exactamente la misma alegría que los discípulos sintieron cuando vieron al Señor esa noche. El Evangelio dice: cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría, no de alivio, no de tranquilidad, de alegría. De esa alegría que es casi incontrolable, que no tiene nada que ver con que las cosas estén bien afuera, sino con que algo absolutamente extraordinario ha sucedido adentro. Yo quiero preguntarte directamente, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esa alegría? No la alegría de que te salió bien el negocio, o de que tu equipo ganó el partido, o de que llegaron los cuentos de Amazon que pediste. Esa alegría está bien, no la desprecio, pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de la alegría que viene de haber encontrado a alguien. De la alegría que surge cuando en medio de la oscuridad más densa percibes que no estás solo. De la alegría que nace de creer que la muerte no tiene la última palabra, que el amor es más fuerte, que hay una herencia que no se corrompe ni se mancha guardada para ti en el cielo. Cuando fue la última vez.
Si hace mucho que no la sientes, si se te ha olvidado cómo es, si la rutina y el cansancio y las decepciones la han ido apagando poco a poco, hoy es el día en que Jesús entra por esas puertas cerradas y te la devuelve. Pero tienes que estar dispuesto a que entre. No tienes que haber resuelto todo. No tienes que haber dejado de dudar. No tienes que ser perfecto. Solo necesitas estar ahí. Como Tomás al 8º día, todavía dudando, pero ahí. Este es también el momento en que quiero pedirte, si esta reflexión está siendo de bendición para ti o para alguien que conoces, que la compartas, que la mandes al familiar que lleva meses sin ir a la iglesia, al amigo que está pasando por una crisis de fe, a la madre que está llorando sola en su cuarto sin saber si tiene fuerzas para seguir. A veces el milagro que alguien necesita llega en forma de un mensaje de voz, de un video que alguien tuvo el cuidado de mandarle en el momento exacto. Sé ese canal de gracia para alguien hoy. Comparte esta reflexión. Y si aún no le has dado like a este video, hazlo ahora, no por mí, sino porque cada like le dice al algoritmo que esta palabra merece llegar a más personas que la necesitan. Quiero ahora profundizar en algo que me parece central para el Domingo de la Divina Misericordia, y es la naturaleza misma de lo que celebramos. Este domingo fue establecido en el calendario litúrgico universal por San Juan Pablo II, precisamente en el año 2000, en la canonización de Santa Faustina Kowalska, la religiosa polaca a quien Jesús le reveló el mensaje de la Divina Misericordia. Y hay algo en esa historia que merece ser contado. Faustina era una monja sin educación formal, de origen humilde, que vivía en Polonia en la primera mitad del siglo XX, un país que estaba a punto de ser devorado por dos totalitarismos, el nazi y el soviético, un país que iba a sufrir algunos de los horrores más espantosos del siglo XX. Y es precisamente en ese contexto, en ese suelo empapado de sangre que todavía no ha sido derramada, pero que ya se anuncia en el horizonte, donde Jesús le revela a esta monja pequeña y sencilla el mensaje más urgente que tiene para la humanidad, la misericordia. No lo revela a un papa, no lo revela a un cardenal, no lo revela a un intelectual o a un político. Lo revela a una mujer pobre, enferma, casi analfabeta, que vive en un convento de clausura, porque Dios tiene predilección por los pequeños, porque Dios no necesita nuestras credenciales, necesita nuestra disponibilidad, necesita que digamos sí. Y el mensaje que Jesús le da a Faustina es el mismo que le da a los discípulos en el Evangelio de hoy. Soy misericordia, soy la fuente de gracia que no se agota, confíen en mí. La imagen de la Divina Misericordia, esa imagen que Faustina describió y que luego fue pintada, muestra a Jesús con dos rayos que salen de su corazón, uno rojo y uno blanco. El rojo es la sangre, el blanco es el agua. Del costado traspasado, de la herida que el soldado abrió con la lanza cuando ya estaba muerto, sangre y agua, los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, la vida de la Iglesia que nace de la herida de Dios. Eso que los discípulos vieron cuando Jesús les mostró el costado, Faustina lo contempló en visión y lo transcribió para todos nosotros. Y la pregunta que Jesús le hace a Faustina y que te hace a ti en este momento es simple y demoledora. ¿Confías en mí? No lo entiendes todo, no has resuelto todas tus dudas, no eres perfectamente obediente a todos los mandamientos. La pregunta es, ¿confías? ¿Tienes la disposición, aunque sea pequeña, aunque sea temblorosa, aunque sea mezclada con miedo, de poner tu vida en mis manos? Esa es la fe, no la certeza intelectual, no la ausencia de duda, la confianza, el abandono, la decisión de seguir caminando aunque no veas el camino completo. El sí que dices no porque todo está claro, sino porque el que camina contigo merece ese sí. Hay algo que quiero contarles sobre este Domingo de la Divina Misericordia que a veces se pierde en la celebración litúrgica y que me parece fundamental. En los escritos de Santa Faustina, Jesús le explica por qué quiere que este domingo tenga una importancia especial. Dice algo que en un primer momento puede sonar extraño, que en este día la fuente de misericordia está abierta de par en par para todo el que llegue, que no importa cuán pecador seas, cuán lejos hayas estado, cuán oscura sea tu historia, que si llegar en este día con confianza, la misericordia desborda. Ahora bien, esto no significa que tengamos un día mágico donde se suspenden las leyes del amor y la conversión. Significa que la Iglesia, en su sabiduría, nos da cada año este momento para hacer una parada en el camino, mirar atrás, mirar dentro y preguntarnos, ¿hay algo que aún cargo que debería soltar?
Hay alguna herida que necesito llevar ante el Señor, no para que desaparezca de golpe, sino para que Él la transforme en fuente de luz. El sacramento de la reconciliación, la confesión, no es un trámite burocrático ni un interrogatorio. Es exactamente lo que sucedió en ese cuarto cerrado. Jesús se planta delante de ti con sus cicatrices y te dice: muéstrame las tuyas. Y cuando las sacas a la luz, cuando las nombras, cuando dejas de cargarlas en secreto, algo se libera. Algo que pesaba comienza a pesar menos. Y esa es la gracia del perdón, no que el pasado desaparezca, sino que pierde su poder sobre tu presente y sobre tu futuro. Si hay algo que llevas guardado desde hace tiempo, si hay una culpa que se niega a irse aunque ya le hayas pedido perdón 100 veces a Dios, si hay un perdón que no puedes darte a ti mismo, te invito a que en este día lo lleves al Señor. Ya sea en la confesión sacramental, ya sea en una oración personal desde el corazón, ya sea simplemente sentándote en silencio con Él y diciéndole: aquí está. No lo puedo cargar más, tómalo tú. Él lo toma, esa es la promesa de hoy, Él lo toma. Quiero ahora llevarlos a una reflexión que surge del final del Evangelio de Juan y que me parece uno de los textos más hermosos y más cargados de toda la Escritura. Dice el evangelista: otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Juan cierra su evangelio con una confesión del límite. Dice: hay más de lo que conté. Hay milagros que no escribí, palabras que no registré, momentos que quedaron en la memoria de los testigos pero que no llegaron al pergamino. Y sin embargo, lo que está escrito es suficiente. No está todo, pero lo que hay es suficiente para que creas y, creyendo, tengas vida. Esto me habla de algo muy profundo sobre la naturaleza de la fe. La fe no espera a tener toda la información. La fe actúa con lo que tiene. La fe no dice: cuando lo entienda todo, entonces creeré. La fe dice: con lo que tengo, con lo que he visto, con lo que he experimentado, elijo creer. Y ese acto de elección me abre la puerta a una vida que no habría conocido de otra manera. Para que tengan vida en su nombre, no solo vida eterna en el futuro, vida ahora, vida en el nombre de Jesús. Hay un tipo de vida que solo está disponible para el que cree, no porque Dios sea injusto y excluya a los demás, sino porque hay dimensiones de la realidad que solo se perciben desde la fe. Hay una profundidad del amor que solo se conoce cuando confías tu corazón a alguien más grande que tú. Hay una paz que efectivamente sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo, y que solo se experimenta cuando has atravesado el miedo y has elegido confiar de todas formas. Esa vida en el nombre de Jesús es lo que la comunidad de los Hechos irradiaba y por lo que la gente se les acercaba. Esa vida en el nombre de Jesús es lo que Pedro describe en su carta como alegría radiante e indescriptible. Esa vida en el nombre de Jesús es lo que Tomás encontró cuando, cayendo de rodillas, dijo: Señor mío y Dios mío. No era solo un acto de reconocimiento intelectual. Era una entrega total. Era el momento en que la duda se convirtió en amor. Y eso es lo que te deseo hoy, lo que te deseo con toda la fuerza de mi corazón sacerdotal, que este domingo de la Divina Misericordia sea para ti el momento en que algo se desplaza, en que algo que estaba trabado se libera, en que una puerta que llevaba tiempo cerrada se abre aunque sea 1 centímetro, porque Jesús no necesita mucho espacio para entrar, solo necesita ese centímetro. Solo necesita esa pequeña fisura en el muro que tú mismo construiste. Y si le das ese centímetro, Él entra con todo, con su paz, con su soplo de vida, con sus cicatrices que son credenciales de amor. La misericordia de Dios no tiene fecha de vencimiento. No depende de cuántas veces hayas fallado. No depende de si eres el más devoto o el más alejado. No depende de si llevas 20 años en la iglesia o si es la primera vez que escuchas hablar de Jesús de verdad. La misericordia de Dios es como ese padre del hijo pródigo que sale a mirar el camino todos los días, que ve al hijo venir de lejos todavía con el olor del chiquero encima y que corre hacia él y lo abraza antes de que el hijo alcance a terminar su discurso de disculpa. Así es Dios, así es siempre, así es hoy. Permíteme ahora llevarlos a algo más concreto, más de a pie, más de a diario, porque la fe sin aterrizaje en lo cotidiano se vuelve abstracta y las abstracciones no alimentan. Hay 3 cosas prácticas que esta liturgia de hoy nos pide, 3 movimientos del alma que el resucitado nos invita a hacer. El primero es abrir las puertas.
No todas de golpe, no de manera imprudente, sino comenzar a soltar el control. Hay personas que están tan encerradas en sí mismas, tan protegidas detrás de sus muros de autoprotección, que han dejado de crecer, de relacionarse, de recibir amor. Y todo eso que hacen lo llaman prudencia, cuando en realidad es miedo que lleva demasiado tiempo sin ser nombrado. Hoy el resucitado te invita a abrir una puerta. Puede ser una sola, puede ser apenas una conversación que llevas tiempo evitando, una reconciliación que has postergado, un gesto de apertura hacia alguien a quien cerraste el paso hace tiempo. Abre una puerta, aunque te tiemble la mano. El segundo movimiento es mostrar las cicatrices, no a todo el mundo, no de manera exhibicionista, sino al menos a Dios y a alguien de confianza. Hay un poder enorme en el acto de nombrar el dolor. Hay algo que se rompe, que se deshace, cuando dejamos de fingir que estamos bien, cuando decimos, esto me duele, esto me marcó, esto todavía pesa. No para quedarnos en la herida, sino para que la herida pueda comenzar a sanarse. Las heridas que se esconden se infectan. Las heridas que se exponen a la luz, a la misericordia, a la compasión, sanan. El tercer movimiento es perdonar, y sé que esta es la más difícil de las tres. Hay heridas que son tan profundas, traiciones que son tan devastadoras, que la sola palabra perdón suena a insulto. ¿Cómo voy a perdonar lo que hicieron? Y no te voy a decir que es fácil. No lo es. Y no te voy a decir que tienes que sentir que perdonas. A veces el perdón comienza como una decisión de la voluntad, no como un sentimiento del corazón. A veces el perdón es una oración que repites aunque no la sientas. Señor, yo no puedo perdonar, pero te pido que perdones tú a través de mí. Y Él lo hace. Él toma esa intención pequeña, esa voluntad temblorosa, y la convierte en algo que tú solo no podrías generar. Perdonar no es decir que lo que hicieron estuvo bien, no es borrar la memoria, no es exponerte de nuevo a quien te hizo daño si esa persona sigue siendo peligrosa para ti. Perdonar es soltar la deuda, es dejar de ser prisionero del otro. Es decir, no voy a dejar que lo que me hiciste tenga el poder de definir quién soy y cómo vivo de aquí en adelante. Ese es el acto más libre que un ser humano puede realizar, y Jesús nos lo dio como misión la misma noche de la resurrección. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Somos portadores de esa gracia, somos canales de esa liberación. Hay algo que debo decir también sobre la comunidad que vive estas actitudes. La iglesia no puede ser el lugar donde se exhibe la perfección. Si la iglesia se convierte en el club de los que ya llegaron, de los que ya lo tienen todo resuelto, de los que miran con condescendencia a los que todavía luchan, entonces no es la iglesia del resucitado, es otra cosa. La iglesia del resucitado es el lugar donde los que tienen heridas se sienten seguros para mostrarlas, donde el que duda sabe que no va a ser juzgado sino acompañado, donde el que cayó sabe que puede levantarse sin tener que pagar el precio de la vergüenza pública. Donde el que llegó de lejos, el que lleva 20 años sin entrar, el que viene con el corazón hecho pedazos, encuentra la misma bienvenida que encontraron esos discípulos asustados, la paz de Jesús. Si tu comunidad no es ese lugar, lucha para que lo sea, no la abandones, trabaja para transformarla. Sé tú la presencia del resucitado que entra sin permiso y dice, la paz esté con ustedes. Sé tú el que recibe al que llega dudando y le dice, estás en el lugar correcto, quédate. Pienso también en este domingo de la Divina Misericordia en todos aquellos que están en los márgenes del mundo y de la sociedad, en los que sienten que la misericordia de Dios no puede llegar tan lejos como llega su pecado o su sufrimiento. Pienso en el que está en la cárcel y lleva años sin que nadie lo visite. Pienso en el que vive en adicción y ya no cree que pueda salir, que ha intentado tantas veces y tantas veces ha vuelto a caer. Pienso en la mujer que ha pasado por la violencia doméstica durante años y que carga con una culpa que no le pertenece pero que siente suya. Pienso en el migrante que cruzó el desierto o el mar y que lleva en el cuerpo y en el alma heridas que no cuentan a nadie porque no hay a quien contárselas. Pienso en el anciano que está solo en un cuarto de hospital esperando una visita que no llega. Pienso en el joven que se odia a sí mismo y que en la oscuridad de su cuarto se pregunta si el mundo estaría mejor sin él.
Para todos ellos, para cada uno de ellos por nombre, aunque yo no sepa su nombre, Jesús está entrando en este momento por esas puertas cerradas y está diciendo: la paz esté contigo, no estás solo, no estás tan lejos que mi amor no pueda encontrarte. Mírame, mira mis manos, yo también estuve en el fondo y salí y quiero que salgas conmigo. Ese es el corazón de este día, ese es el latido de este evangelio, no una doctrina abstracta, un abrazo, un encuentro, una presencia que se cuela por las grietas de nuestro mundo roto y dice: todavía hay esperanza, todavía hay vida, todavía hay un camino. Y para los que ya creen, para los que ya tienen la experiencia del resucitado, este domingo no es un día de autocomplacencia espiritual. Es el día en que recibimos la misión renovada de ser portadores de esa misericordia, de ser, en palabras concretas, el abrazo que alguien necesita, la palabra de aliento que alguien espera, el pan compartido, la presencia que no juzga, el corazón que escucha, la mano que ayuda a levantarse. Somos una iglesia de resucitados, no de perfectos. Somos una iglesia de cicatrices que brillan, no de superficies intactas. Somos una iglesia que ha recibido el soplo del Espíritu y que por eso puede hacer lo imposible: perdonar, reconciliar, comenzar de nuevo, amar sin condición, servir sin cálculo, dar sin esperar retorno. Eso somos llamados a ser, eso podemos ser, no porque seamos buenos o fuertes o especiales, sino porque aquel que entra por las puertas cerradas sigue entrando, hoy, en este momento, en este corazón que escucha. La divina misericordia no es un cuadro colgado en una pared, es una realidad viva que busca encarnarse en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en la manera en que miramos al que está al lado, en la manera en que hablamos del que está ausente, en la manera en que usamos lo que tenemos para los que no tienen nada, en la manera en que hacemos espacio en nuestra vida para que el que está solo deje de estarlo. Si eres de los que en este momento necesitan escuchar que son amados exactamente como están, sin condiciones, sin necesidad de merecerlo, Dios te dice hoy exactamente eso: eres amado, con tus cicatrices, con tus dudas, con tu historia complicada, con todo lo que no te gusta de ti mismo y que crees que le desagrada a Dios. Eres amado, y esa no es una frase bonita. Es la verdad más sólida del universo. Es la verdad que resistió la prueba de la muerte y salió intacta al tercer día. Así que hoy, en este domingo de la Divina Misericordia, en este segundo domingo de Pascua, antes de que termines de escuchar esta reflexión, quiero proponerte un gesto concreto, solo uno. Piensa en alguien a quien llevas tiempo sin hablar por una herida, por un malentendido, por algo que se interpuso entre ustedes, y haz el movimiento primero. No esperes a que el otro venga. Sé tú el que cruza las paredes. Sé tú el que dice: la paz esté contigo, aunque todavía no se haya resuelto todo, no porque tú tengas razón o no tengas razón, sino porque el resucitado te envía como el Padre lo envió a Él, y Él no esperó a que estuviéramos perfectos para venir. Vino así al corazón mismo del miedo y del dolor y dijo: paz. Ese gesto tuyo, ese primer paso tuyo, puede ser el milagro que alguien lleva años esperando. Puede ser la respuesta a una oración que alguien ha estado haciendo sin saber que la respuesta vendría a través de ti. No subestimes lo que un gesto de misericordia puede hacer. La primera iglesia asombraba al mundo no con grandes discursos, sino con hechos cotidianos de amor concreto. Nosotros podemos hacer lo mismo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu corazón abierto o medio abierto o apenas entreabierto. Gracias por quedarte, por Tomás que se quedó aunque dudaba, por los discípulos que se quedaron aunque tenían miedo, por Pedro que se quedó aunque había fallado. Gracias por quedarte tú también, porque quedarse ya es un acto de fe. Si esta reflexión fue de bendición para ti, si te ayudó a respirar un poco más profundo, si plantó una semilla aunque sea pequeña, compártela con alguien que necesite escucharla. Mándala, públicala, ponla donde alguien pueda encontrarla. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a este canal para que cada mañana tengas la palabra del día acompañándote, porque la palabra no envejece. La palabra que escuchaste hoy puede ser exactamente lo que necesitas recordar mañana, o dentro de una semana, o dentro de un año, cuando la tormenta sea diferente, pero la necesidad de escuchar "la paz esté contigo" sea exactamente la misma. Jesús entra por las puertas cerradas, siempre, sigue entrando, y dice lo mismo que dijo entonces, con la misma voz, con la misma paz, con las mismas cicatrices abiertas como credenciales de amor: la paz esté con ustedes. Que así sea.
Que así sea para ti, que así sea para los que amas, que así sea para los que todavía no conocen este amor, pero lo necesitan desesperadamente. Que la misericordia de Dios, que es más grande que cualquier historia, más ancha que cualquier océano, más profunda que cualquier herida, te alcance hoy exactamente donde estás. Y que creyendo tengas vida en su nombre. Amén,